el texto bíblico, de alguna manera, le da toda la libertad a Israel de hacer lo que le dé la gana. Y aunque hemos dicho en charlas anteriores de que el Israel bíblico, o sea, los israelitas bíblicos, no son los israelíes modernos, es decir, no es lo mismo los israelitas primitivos de las 12 tribus de Israel, de los ciudadanos del Estado moderno de Israel, no es lo mismo, utilizan la Biblia primero para compararse, decir que son lo mismo, y el texto bíblico para justificar lo que están haciendo. Como veíamos en la charla anterior, yo les explicaba a ustedes de que los escribas, porque el Antiguo Testamento se reescribe a partir del cautiverio en Babilonia, es decir, digamos que 1000 años después del Éxodo, la Biblia es reescrita porque se había perdido la original, y los escribas que ya venían de Babilonia, que habían regresado, empezaron a reescribir la Torá, especialmente los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros de la Biblia, ellos empezaron a reescribir y a trastocar el texto. ¿Para qué? Para que el texto de alguna manera les diera carta blanca para hacer lo que quisieran. Y no solo empezaron desde Abraham, sino que empezaron prácticamente desde el primer libro del Pentateuco, que es el libro de Génesis. Y empezaron desde los primeros capítulos de Génesis y empezaron fuertemente ya a partir de la historia de Noé. Entonces, la historia de Noé es común en las religiones abrahámicas, se habla en el cristianismo de Noé, se habla en el, judaísmo de Noé, y se habla en el islam de Noé. El Corán toca la historia de Noé. Ustedes ya se la saben, básicamente hay un diluvio que puede ser local o universal, depende de la perspectiva. Noé va con sus hijos en el arca. Después, cuando las aguas bajan de un diluvio que mata a los que no se suben en el arca, Noé baja con sus hijos, con su familia, y vuelve a poblar la tierra. A partir de Noé, se pobla la tierra de nuevo. El texto bíblico dice que Noé tiene 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Se dice que los pueblos hebreos vienen de Sem, de uno de los hijos de Noé. Pero resulta que Sem no solamente vienen de ahí los hebreos, sino que vienen otros pueblos como los árabes. De ahí la palabra semita, de ahí viene la palabra semita de Sem. Pero vemos en el texto bíblico que la pluma mentirosa de los escribas empieza a meter sus cochinadas en la historia de Noé. ¿Para qué? Para darle preeminencia a Sem sobre sus otros hermanos de manera artificial. Es decir, yo trato de cambiar el texto y de meterle una narrativa que le dé fuerza a Noé sobre los demás pueblos. Entonces, Sem y los que descienden de Sem, según la narrativa bíblica, son superiores a los que descienden de Jafet y muy superiores a los que descienden de Cam. O sea, empezamos a ver una especie de racismo en la Biblia. Empezamos a ver que algunos grupos tienen preeminencia sobre otros por su vinculación racial. La cuestión es que para hacer esto, para poder subir a Sem a una posición superior a la de sus hermanos, tiene que haber pasado algo. Tiene que haber pasado algo en detrimento de los hermanos o de la condición de los hermanos de Sem. Entonces, el narrador dice de la Biblia que Noé, una vez el arca toca tierra de nuevo, lo primero que hace es ponerse a pichinga. Es decir, siembra una viña, hace vino y se pone una surumba, en buen salvadoreño, que se queda chulón o desnudo, doblado en medio de la tienda, del medio donde vivía. Y aquí empieza, por la intención de querer hacer algo y de subir a Sem de posición, empiezan a denigrar a Noé. Resulta que para nosotros los musulmanes, los profetas son casi infalibles, por no decir infalibles. Es decir, desde la perspectiva islámica, un profeta es una persona especial, una persona muchísimo más virtuosa y muchísimo más recta
que el grueso de la población. Porque se supone que esta persona es la persona que da el ejemplo a los demás y que trae un mensaje a la humanidad. Y este mensaje que trae es un premio debido a su comportamiento pulcro, recto y bueno. Pero el escriba empieza a poner a Noé como un borracho. Cuando en muchos versículos de la Biblia se toma la borrachera como un signo de inferioridad moral. Pero resulta que el escritor de la Biblia, de Génesis, del capítulo de Noé, que está en Génesis 9, dice que Noé es un borracho, pero no que se echa sus tragos para ponerse alegrón, sino que se pega una zumba de que queda inconsciente. La cuestión es que él queda tan inconsciente que no se acuerda, pero queda completamente desnudo en su cama, en su lecho o en el suelo, o lo que sea. La cuestión es que Cam, uno de sus hijos, entra a la tienda y ve desnudo a su papá. Ve desnudo a su papá y sale de la tienda porque le choca ver a su papá desnudo y le dice a sus hermanos Sem y Jafet, miren, mi papá está desnudo, se puso a pichinga, estoy parafraseando, y está desnudo, y entonces, ¿qué hacemos? Entonces los hermanos entran sin verlo, para no ver la desnudez de su papá, lo cubren, y cuando Noé le pasa la goma de la borrachera, le pega una super maldición a Cam, una super maldición y a todos sus descendientes. Todos sus descendientes son malditos, porque su tatarabuelo vio a Noé desnudo. Vamos a leerlo textualmente en la Biblia, está en el capítulo 9, del versículo 18 en adelante, y dice lo siguiente. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Fíjense que aquí empieza ya la cuestión complicada, porque dice, Cam fue el padre de Canaán. ¿Por qué tiene que poner eso si en el momento que sucede ni siquiera tenían hijos? ¿Y por qué solo Canaán si Cam tiene otros hijos? Pero aquí ya empieza la pluma cochina de los escribas y hacer las cosas de manera ni siquiera bien hecha. Porque un escritor bueno trata de ponerle más color a esto, pero este de un solo es el padre de Canaán, para asociar a Cam con Canaán. Y dice, a partir de estos 3 hijos Noé pobló toda la tierra. Y dice, Noé fue el primero en trabajar y plantó una viña. Un día bebió vino, se embriagó y se desnudó en la tienda. Cam, padre de Canaán, otra vez, Cam, padre de Canaán, no sé por qué insisten, bueno, sí sé, pero no tiene sentido en el texto. Y dice, vio a su padre desnudo y salió a hacérselo saber a sus 2 hermanos que estaban fuera. Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron en los hombros, entraron retrocediendo a la tienda y taparon a su padre, como que avanzaban mirando afuera y no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo pequeño, dijo, maldito seas Canaán. O sea, ni siquiera Cam, sino que Canaán, el hijo, el descendiente de, ¿qué tiene que, para empezar? Si él se pone a penca y está chulón o desnudo en la tienda, ¿qué culpa tiene el hijo? En todo caso, el desgraciado borracho es Noé. Según el texto bíblico, pues nosotros no creemos eso. Y dice, maldito seas Canaán, que sea esclavo de los esclavos de sus hermanos. Que sea esclavo de los esclavos de sus hermanos. Y añadió, bendito seas Sem. ¿Por qué? ¿Por qué Sem va a ser bendito y Cam va a ser maldito? Ni siquiera Canaán. Y dice, bendito seas Sem, que Canaán sea su esclavo. Pues, primero, ¿qué tiene que ver Canaán? Segundo, ¿por qué va a maldecir a Cam y a Sem? Y tercero, ¿qué culpa tiene Cam y Canaán si el papá es el que se puso borracho? Y después viene y dice, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años y murió a la edad de 950 años. Punto. Entonces aquí, cuando nosotros leemos esto, primero, ¿cómo Noé se atreve a ponerse a una borrachera? Usted es un hombre santo, un hombre bueno, paciente, que pasó predicando por mucho tiempo, que tuvo paciencia, que construyó el arca, y es un borracho descarado. Segundo, que tiene la culpa su hijo de verlo desnudo porque él estaba borracho.
Tercero, ¿por qué maldice a él y a su descendencia? Si en otras partes de la Biblia dice el hijo no será culpable de los pecados del padre, ni el padre será culpable de los pecados del hijo. Al entender de que el hijo vio desnudo al padre y ver desnudo al padre significa un pecado. ¿Cuándo va a ser pecado? ¿Cómo que lo hizo adrede? Y de todas maneras, aunque lo hubiera hecho adrede, ¿qué tiene que ver su descendencia? Entonces la pluma mentirosa del escriba empieza a querer justificar las cochinadas que se hacen después con los pueblos de Canaán. El robo de sus tierras, les dice que los hijos de Canaán sean esclavos de los esclavos de sus hermanos. Entonces Dios, el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, es un ser racista. Y un ser que permite este tipo de cosas, porque digamos que Noé dice esa maldición, no vale la maldición. ¿Por qué va a valer? En todo caso, el que se la ganó es Noé. Cuando nosotros vamos al capítulo 10 de Génesis, establece cuáles son los descendientes de Canaán. ¿Para qué? Para que todos estos pueblos que descienden de Canaán sean después tomados como esclavos, robadas sus tierras y matados, incluyendo los bebés. Entonces en el capítulo 10 de Génesis, versículo 15 en adelante dice, y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, al Jebuseo, y empieza a hablar ya de pueblos, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Jebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semorreo, al Jamateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Recuerden esto, hasta Gaza, y en dirección a Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y después habla de los hijos de Cam. O sea que además de Canaán, que es uno de los hijos de Cam, dice, los hijos de Cam son los siguientes. Cus, Misraín. Por cierto, Misraín es el nombre de Egipto. Misraín es el nombre de Egipto en hebreo. Los egipcios son hijos de Cam. Como son hijos de Cam, hay que matarlos también a los egipcios, porque son descendientes del hijo maldito de Noé. Y dice, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus son Seba, Javila, Sapta, Roama y Zacteca. Y los hijos de Roama son Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nemrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso delante de Jehová, el cual se dice, así como Nemrod, vigoroso, cazador, etc. Fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Caín en la tierra de Sinar. Esta tierra salió por Asiria, edificó Nínive y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que dice la narrativa bíblica? Y nosotros lo podemos ver más adelante. Que todos estos pueblos, los cananitas o los cananeos, los egipcios, los hititas, los heveos, los jebuseos, los amorreos, toda esta gente hay que matarla. ¿Por qué? Matarla y tomarla como esclava. ¿Por qué? Porque los otros hijos, en especial Sem, son superiores a estos pueblos. Y como son superiores, hay que matarlos. Pero como aquí no podían meter a todos los pueblos, y habían otros pueblos alrededor, aquí más o menos podemos ver en este cuadro cómo está la cosa. Ahí están los descendientes de Jafet, supuestamente son los griegos, los tracios y los escitas, de donde supuestamente vienen todos los europeos, y de allá hasta Cam, que son los cananitas, los egipcios, los filisteos, los hititas, los amorreos, y allá están Sem, que son los hebreos, por supuesto, según ellos, que son los de donde vienen después los israelitas y los judíos, y también los caldeos, los asirios, los persas y los sirios. Solo le faltó poner a los árabes ahí porque no les gusta poner a los árabes ahí, pero los árabes se supone que son descendientes de Sem también. Entonces la cuestión es que, primero, todos los descendientes de Canaán son malditos. ¿Por qué? Dice uno. ¿Por qué Dios es así? ¿Qué tiene que ver? Ahora de ahí, pues, pero quedaron los moabitas y los amonitas. Los moabitas y los amonitas, el problema es que eran hijos de Sem. Y los amonitas y los moabitas estaban alrededor de ahí. ¿Cómo hacemos para maldecirlos? Si ya dijimos que Sem es el chévere. Y entonces, ¿cómo hacemos para que estos dos pueblos los maldigamos también y les quitemos sus tierras y les robemos? Aquí piensa una de las historias más retorcidas y cochinas del Antiguo Testamento. Se supone que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué la iba a destruir? Porque ahí en Sodoma y Gomorra sucedían muchas cosas que no eran virtuosas.
inmoralidades feas en Sodoma y Gomorra, que no voy a hablar esta noche. Entonces, habían unos ángeles que iban a ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham, la pasada con él, estaba acampando cerca de ahí, y unos ángeles, los ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra, pasan primero por la casa de Abraham a anunciarle que Sara iba a tener un hijo. En eso le cuentan que van a destruir a Sodoma y Gomorra. Toda la ciudad la van a destruir, porque ahí hay muchas inmoralidades. Entonces Abraham, que era un hombre movido a la misericordia, empieza a abogar por Sodoma y Gomorra. Primero dice, miren, pero mi sobrino Lot está en Sodoma y Gomorra. Entonces, si ustedes destruyen la ciudad, van a destruir a mi sobrino. Entonces, no lo destruyan. Y él dice, no te preocupes, a Lot y a su familia lo vamos a sacar de ahí. No te preocupes que ellos se salvan. Pero todos los demás los vamos a destruir. Toda la ciudad va a ser destruida. Abraham ora, según el texto bíblico, y le empieza a decir a Dios, Dios mío, mira, perdona a la ciudad. Y Dios le dice, no, no lo voy a perdonar. Le dice, pero vas a destruir toda la ciudad. Imagínate que hay 50 justos en Sodoma y Gomorra. Imagínate que hayan 50 justos. Entonces el Dios le dice, no hay 50 justos. Pues si hubieran 50 justos, salvaría la ciudad por esos 50. Entonces Abraham le dice, pero ¿y si hay 40 justos? Según el texto bíblico, obviamente. Pero entonces Dios le dice, mira, si hay 40 justos, por esos 40 justos no destruiría la ciudad. Entonces Abraham le dice, mira, ¿y si hay 20? 30, 20. Y Dios le dice, no, no hay ni 30 ni 20. Voy a destruir la ciudad porque si no, por eso lo salvaría. Entonces Abraham le dice, mira, no te quiero molestar más, pero por 10. Y si hubieran 10 justos. Y Dios le dice, no hay 10 justos en esa ciudad. La presencia de Dios se va, según el texto bíblico, y ni modo la ciudad va a ser destruida. Los ángeles llegan donde Lot y le dicen, mira, tenés que salir de aquí. Lot sale de Sodoma y Gomorra con sus hijas y con su mujer. Pero la mujer, que no estaba destinada a que se quedara, porque me imagino que era injusta también, se queda atrás. Y solo sale de Sodoma y Gomorra Lot y sus 2 hijas. Esto es lo que dice el relato bíblico. ¿De acuerdo? Se supone que Lot y las hijas eran justas, buenas, correctas. Era lo único que valía la pena de la ciudad. Porque todo lo demás era malo, desviado, cometían inmoralidades feas. Entonces lo único que valía la pena eran ellos, Lot y su familia. Pero resulta que el texto bíblico dice que una hija le dice a la otra, mira, fíjate que no tenemos marido. Y allá en Sodoma y Gomorra se fueron todos los hombres. No hay. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces la otra hija le dice, ya sé, pongamos a pichinga a tu papá. Pongámoslo bolo y en la noche tenemos relaciones con él. Eso lo dice el texto bíblico, men. En Génesis 19. Así que en la noche el papá borracho tiene relaciones con las hijas. Y salen embarazadas del papá. Yo ganas de terminar la charla, ya me dan solo Salen embarazadas. Bueno, si eran tan desgraciadas las hijas que iban a poner borracho al papá, y se hubieran quemado en Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia dice que sucede esto. Yo cuando elegí por primera vez que era un niño, dije, Dios mío, esto es más pornográfico que cualquier cosa. Entonces, para leer el texto cabal, dice en Génesis 19, 31, 36, dice, un día la hija mayor le dijo a su hermana, ya no quedan hombres en cualquier parte de toda esta área, como que no pueden ir a otra área. Y dice, por lo que no podemos casarnos como todos los demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo y luego tendremos sexo con él. Así conservaremos nuestra línea familiar a través de nuestro padre. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y se acostó con su padre. Él no se dio cuenta de que ella se acostó con él, no sé cómo no se dio cuenta. A la mañana siguiente la hija mayor le dijo a su hermana menor, bueno, tuve sexo con nuestro padre anoche, vamos a emborracharlo con vino otra vez esta noche. O sea, se me pone la carne de gallina solamente a leer el texto bíblico de un profeta de Dios y sus hijas.
que fueron salvados de Sodoma y Gomorra porque eran justos, buenos. Esto es peor que un salvadoreño. Va. Mucho peor de montón que están en las cárceles. ¿Ah? Y viene y dice, y entonces entras tú, te toca a vos y tienes sexo con él. De esta manera preservaremos nuestra línea familiar. Así que aquella noche lo volvieron a emborrachar con vino y la hija menor entró y se acostó con él, como antes. No se dio cuenta de que se acostaba o se levantaba. Como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Sí, ¿por qué? Entonces mejor se hubieran muerto en Sodoma y Gomorra. Yo creo que algunos de Sodoma y Gomorra eran mejor que ellos. El papá borracho y incestuoso y las hijas. Entonces, ¿cuál era el sustrato de esto? ¿Por qué ponen esta historia tan fea en la Biblia? Porque no tiene lógica de que un hombre santo como Lot, que también era un profeta, que Dios se toma el tiempo de mandar ángeles para salvarlo y salvar a su familia porque era bendita, incluso su mujer se queda atrás porque era mala, van a hacer esto, nomás salen salvadas. O sea, de lo peor de lo peor. Entonces, ¿cuál es el sustrato? ¿Por qué el escriba cochino hace este cambio? El escriba, ¿por qué hace esto? Bueno, lo encontramos en el capítulo 19 siempre, pero en el versículo 37 y 38 que dice, las dos hijas de Lot quedaron encintas de su padre. La mayor dio a un hijo que se llamó Moab. Y la segunda dio a otro hijo que se llama Ben-Amí. El primero es el padre de los moabitas y el segundo es de los amorritas. Ok, hay que matarlos. Hay que matarlos a ellos y sus descendencias. Hay que quemar sus tierras. Hay que matar a los niños. Hay que matar a todos. ¿Por qué? Porque son hijos del pecado de Lot con sus hijas. Dos cosas que no tienen sentido y que se pasan atropellando a la virtud de dos profetas escogidos por Dios y de sus familias, que generalmente son santas, y le bajan completamente su perfil para poder justificar la matanza de gente inocente. Pónganle que es cierto. Me niego a creerlo. El Corán salva la fama de los profetas, poniendo a Lot, a Abraham y a Noé como tres hombres rectos y santos que nunca cometieron ese tipo de cosas. Por eso fueron elegidos, por eso les dio un mensaje, por eso se les dio una misión, porque se lo merecían. Pero pónganle que es cierto. Pónganle que esta cochinada pornográfica y sucia fue real. ¿Qué tiene la culpa los descendientes? ¿Qué culpa tienen los hijos de ellos? Y los nietos y los descendientes de ellos para matar a sus ciudades. En la teología judía se dice hay que matarlos. Muchos de estos versículos, por ejemplo en el caso de Can, ustedes ven cómo está el reino de Israel y el reino de Judá que estaban divididos, y ven cómo a la par estaba el reino de Amón y el reino de Moab, los moabitas y los amonitas. Estos dos pueblos se supone que son los descendientes de esos dos niños del incesto. Ellos invadieron esas tierras y mataron a toda la población. La justificación era porque eran los hijos del incesto. Abajo está Edom, por ejemplo, que es lo que hablábamos en la charla pasada de Esaú, y también había que destruirlos. Y allá están los filisteos, que son hijos también de Cam, supuestamente, que no tienen ningún sentido, porque los filisteos son los pueblos del mar, así que no tienen nada que ver con Cam, pero bueno, digamos, y esta es la línea de la Franja de Gaza, con sus 5 ciudades importantes, que nunca pudieron ser conquistadas por los hebreos. Pero lo que quiero decir es que se justifican estas cosas para poder después asesinar a toda la población. De hecho, hay muchos escritores y teólogos cristianos que utilizaban a Cam para justificar la esclavitud, porque decían que de Cam venían los negros. Entonces, como dice, vas a ser esclavo de los esclavos de tus hermanos. Entonces, los europeos decían que ellos eran descendientes de Jafet y que había una maldición donde los hijos de Cam tenían que ser esclavos, y entonces así se justificaba religiosamente la esclavitud de mucha gente africana y de muchos negros a lo largo de la historia. La Biblia es el libro más racista del mundo. El libro más racista del mundo. No existe otro libro más racista que la Biblia. Ni siquiera los libros de escritores afamados del Ku Klux Klan. Entonces, pero esto no es la palabra de Dios, porque Dios no es un Dios racista. Y la otra cuestión que antes de pasar a lo demás quiero decir es que ¿por qué Dios habla tanto de Israel en la Biblia? Simple y sencillamente porque la Biblia era un libro para Israel. No era un libro para nadie más. Los demás pueblos alrededor tenían sus libros. Por ejemplo, los persas tenían a Zoroastro. Zoroastro, yo estoy convencido que era un profeta de Dios.
lo que pasó fue que después su mensaje, así como el judaísmo y el cristianismo, fue corrompido. Pero el zoroastrismo decía que Dios era uno, Ahura Mazda es un solo Dios. El rey de todo. Entonces lo que quiero decir es que nosotros no agarramos los libros de los zoroastrianos para aplicarlos al occidente. Pero los libros judíos eran libros para los judíos. Y por eso se mencionan a los israelitas, pues sí, eran libros para ellos. Los cristianos posteriores agarraron ese libro y lo conectaron con el Nuevo Testamento cuando en realidad era un libro, primero, para los israelitas y segundo, manoseado por los escribas. La cuestión es que si nosotros vamos al texto bíblico y empezamos a ver cómo Dios les ordena cosas a los israelitas, uno se queda helado. Se queda completamente helado de la maldad que hay ahí. Y el Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios de Abraham, se vuelve, según estos textos, un Dios increíblemente insensible y sadista, además de racista. Por ejemplo, si nosotros vamos a Números, capítulo 21, versículo del 34 al 35, dice lo siguiente: entonces Jehová, o Yahvé, o el Señor, o Adonai, como ustedes le quieran decir, le dijo a Moisés: no tengas miedo, hablando de los amorreos, por cierto, porque en tu mano te los he entregado, a él y a todo su pueblo, y a su tierra, y harás de él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, e hirieron a él, y a sus hijos, y a toda su gente, sin que le quedaran uno, y se apoderaron de su tierra. Bueno, si Moisés entra a un pueblo y mata a todos por cuchillo, sin que quedara uno, y se apoderaran de su tierra, y esto lo dice la Biblia, ¿cómo creen ustedes que los judíos no quieren barrer Gaza ahorita? Ellos quisieran tirar una bomba y matar a todos, atómica. Si la Biblia les dice que no quede uno, pues. Lo que pasa es que la comunidad internacional eso no se los va a permitir. Si no, créanme que ya hubieran tirado una bomba atómica ahí. Porque ¿cuál es la ideología? Hay que matarlos a todos. Miren el siguiente versículo, o los siguientes versículos, también Números capítulo 31, y hay varios versículos del 3 al 7, al 9, al 10, al 14, dice: entonces Moisés habló al pueblo, siempre Moisés, el pobre Moisés es un genocida. Siempre quitarles la fama a todos los profetas, un gran hombre, un hombre de Dios, un hombre recto, misericordioso, bueno, lo hacen como un genocida. Uno de los genocidas más grandes, peor que Mao Zedong. Y viene y dice: Moisés habla al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián. Por cierto, Madián es el hijo de Abraham de Concetura. De ahí vienen los madianitas. Entonces dice: vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová y Madián. Y pelearon contra Madián, como Jehová le mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Fíjense bien, y mataron a todo varón. O sea, hasta los niños, hasta los bebés, los mataron. Y dice: y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas. O sea, mataron a todos los varones, todos, incluyendo los bebés y los niños, a cuchillo, y se llevaron a las mujeres cautivas. Miren, se llevaron a las mujeres, como esclavas sexuales, por cierto. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y dice: Moisés se enojó contra los capitanes del ejército. Moisés se enojó contra los capitanes del ejército, contra los jefes de militares y de centenas que volvían, y les dijo: ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? O sea, que las tenía que matar. Dice: ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? Matad pues a todas las niñas de entre las mujeres. Miren, matad pues a todas las niñas entre las mujeres que hayan conocido varón, y a todas las mujeres que hayan conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, a esas las dejan con vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a matar a las mujeres? ¿Cómo hicieron para saber si habían conocido varón o no? Y la pasaron a cuchillo, men. Hicieron una matanza de todos los varones, de todos los niños,
de todas las mujeres que no eran vírgenes y dejaron solo las mujeres vírgenes. ¿Para qué? ¿Por qué querían que fueran vírgenes? Para ocuparlas de esclavas sexuales. Este es el Moisés de la Biblia. Y este es el Dios de la Biblia. Bueno, el terrorista de Netanyahu ha de decir, Moisés mató a todo el pueblo, yo solo he matado a 10,000. ¿Ah? Yo no soy nada comparado con Moisés, que es el profeta de Dios. Hay que matar a todos, a las mujeres, a los niños. Es una barbaridad, una barbaridad. Josué capítulo 6, versículo 21 dice, y destruyeron a filo de espada a todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, los bueyes, las ovejas, los asnos. Yo no sé cómo alguien puede ser cristiano, sinceramente. No puedo entender. Alguien que tenga corazón y que haya leído esto, no entiendo. ¿No? Primera de Samuel, capítulo 15, Primera de Samuel, versículo 3 dice, ve pues y hiere a Amalec, otro pueblo, Amalec. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, incluso a los de pecho. Vacas, vacas, ovejas, camellos y asnos. No te apiades. Dios le está diciendo esto supuestamente. Ve y mata a todo el pueblo de los amalecitas. Mata a todos, a las mujeres, a los viejos, a los niños, incluso a los de pecho. Es atroz, atroz. Este es el Dios de la Biblia, amén. Yo no sé cómo alguien me puede decir, es que el Corán es violento. Y que los por favor, esto no hay nada más violento que esto. Nunca van a encontrar en el Corán un versículo que diga que hay que matar a los niños. De hecho, lo que dice es, ir y pelear con los que te atacan, con los que no te dejan, pero no te extralimites. Y si dejan de atacarlos, déjenlos ustedes también, cumplan sus pactos. ¿Ah? No maten a niños, no maten a mujeres. El profeta ordenó eso. Si hay algún musulmán, dice que es musulmán y va a matar a civiles inocentes, como niños, ese no es musulmán de verdad. Es un tipo desviado, pero aquí los versículos están permitiendo esto, están justificando esto. Miren uno de los salmos que más les gusta a los judíos, que es el Salmo 137, versículo 1. Dice, también a ti, Babilonia, serás arrasada. Dichoso el que te dé tu merecido por todo el mal que hiciste. Dichoso el que agarre a tus niños y los reviente contra las rocas. ¿Ah? Un salmo que los judíos cantan en sus liturgias. Bendito el que estrella a tus niños contra las rocas. Bueno, si se pueden destripar a los niños contra las rocas, destripemos a los niños de Gaza, pues. Destripémoslos con bombas. Eso es un libro malo. Este no puede ser Dios. O sea, el Dios Todopoderoso, Rahman, Rahim, clemente y misericordioso, no va a hacer esto. No va a ordenar al hombre que le prohíbe por un lado matar, que le dice que ame a su prójimo, le va a decir que va a reventar a los niños. Esto es la pluma mentirosa de los escribas. Alguien me dice, ¿cómo sabe usted que la Biblia está cambiada? Si solo basta leer esto. No tengo que ir a compararlo con el Corán, ni crítica textual, ni nada. Solo tengo que leer esto para darme cuenta que esto no puede ser de Dios. Ezequiel 9:1, capítulo 9, del versículo 1 al 6 dice, y le dijo Dios, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo ya, pasad por la ciudad en poder y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, a niños, a jóvenes, a vírgenes y mujeres, hasta que no quede ninguno. Esa es la Biblia. ¿Y saben qué? Es lo más difícil. Que desde la perspectiva cristiana Jesús es Dios. Entonces Jesús está ordenando esto. O sea, para un cristiano que cree que Jesús es Dios, dice, no, es que Jesús es amor y amén a los enemigos. Jesús es la Trinidad, está ordenando esto. ¿Cómo puede ser consecuente esto con la realidad? ¿Cómo puede ser consecuente esta realidad? Ya se me fue el tiempo, pero yo voy a leer a diferencia qué es lo que dice el Corán. ¿Qué es lo que dice el Corán? El Corán dice, en la Sura 49, versículo 13, oh humanos, los hemos creado a partir de un hombre y de una mujer. Fíjense bien, los hemos creado a todos a partir de un hombre y una mujer. Y su descendencia. Y os congregamos a todos en pueblos y tribus, para que os reconozcáis unos a otros. El Corán dice que
No, ahí viene que Sem y que Japet y que no sé qué. Todos somos iguales. Todos somos iguales. No hay raza superior a la otra. No hay raza superior. Dios escogió a Abraham, sí, no porque Abraham fuera hebreo o hijo de Sem. Lo escogió porque él era piadoso. Y como él era piadoso, le dijo, a ti y a tu descendencia voy a dar profetas, porque tú les vas a enseñar, y tus descendientes les van a enseñar a ellos, y van a entender el monoteísmo y el camino correcto. Pero profetas no solo fueron al pueblo de Israel, también fueron a otros pueblos. No conocemos algunos nombres de esos profetas porque no están en la tradición israelí o israelita, pero sí están en las tradiciones persas, en las tradiciones hindúes, en las tradiciones árabes. Incluso tiene que haber venido un profeta aquí. De hecho, cuando uno lee estas, se llaman las santas palabras de Quetzalcóatl, y habla de que hay un solo Dios, que no hay que hacer sacrificios humanos, no sé qué. ¿Quién cabe que Topilzin Quetzalcóatl era un profeta? Todas las culturas han tenido un mensajero. Lo que pasa es que el cristianismo adoptó esta Biblia y la hizo internacional. Pero no hay, dice el Corán, en la Sura 49, en el siguiente versículo, que es el versículo 13, y dice, en verdad, el más honrado o el mejor entre vosotros ante Allah es el más piadoso. No dice, es el más semita, o el más judío, o el más árabe, o el más blanco, dice el más piadoso. Y la piedad no tiene que ver con la raza, sino que tiene que ver con el corazón. Muchas gracias. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.